¿A quién no le ha pasado que ha dicho: Este año, voy a aprender muchísimo inglés, voy a hablar perfecto alemán, voy a aprender un montón de lenguas? Pues eso lo sabemos tú y yo creo que muchos de los que estáis en este vídeo, y es que al final, bueno, no cumplimos exactamente el propósito, vamos a decir. Pero no te preocupes, porque en este vídeo voy a darte las claves para que esto no ocurra nunca más, y que si te propones en este 2021 aprender una nueva lengua, lo hagas sí o sí, y que siguiendo algunos de los pasos y recomendaciones que yo te voy a dar, puedas acercarte cada vez más a la lengua o lenguas que has decidido aprender. ¡Vamos allá! ¡Hola! Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Si no me conocéis, yo soy Elena, encantadísima de conoceros. Como hemos hablado en la introducción, a todos nos ha pasado que nos hemos propuesto aprender una o varias lenguas y que al final, bueno, han pasado otras cosas. Pero el problema no está tanto en el propósito, sino en cómo enfocamos el propósito. Y es que yo, con mi experiencia como profesora de español a extranjeros, esto lo he vivido muy de cerca. No solo yo, como estudiante de inglés, de polaco y de otras lenguas, sino también mis propios estudiantes. Y es que aprender una lengua así, a lo grande, es algo muy abstracto y que en realidad es complicado que lo cumplamos y no está claro muy bien cuáles son los pasos que tenemos que hacer para llegar a ese gran bloque, a ese gran sueño que es llegar a la lengua meta. Así que lo que hay que hacer es cambiar el foco y en vez de pensar a lo grande, es mejor pensar en pasos pequeñitos, en un proceso donde poco a poco vamos a conseguir acercarnos a la nueva lengua que nos hemos propuesto aprender. Así que aquí voy a compartirte mis consejos para que puedas conseguirlo este año, sí o sí. Y además tengo una sorpresita para ti, es un regalo 100% gratuito que te voy a hacer para que puedas planificar todos estos pasos que te voy a ir compartiendo. Vamos a empezar. ¿Qué cosas te pueden venir bien para aprender una lengua? ¿Qué pasos necesito hacer, Elena, para que yo consiga aprender inglés este año, sí o sí, o alemán, o chino, o japonés, o coreano, o lo que estés aprendiendo? Empezamos así con los más sencillos. Recuerda que este vídeo es una segunda parte y que toda la información inicial para aprender una lengua la tienes en este vídeo de mi canal. Para mí, uno de los pasos más importantes es que te involucres, que te mezcles con la lengua. ¿Y cómo hacemos eso? De una manera además muy liviana y muy buena, con música. Y es que la música nos encanta a la mayoría, así que mi primer paso es que hagas una playlist, que añadas canciones semanalmente que te gusten o que vayas descubriendo de la lengua de origen. Esto además de oírlas, practicando fonéticamente, además si las traduces y trabajas la canción, también vas a descubrir mucho vocabulario nuevo y expresiones que van a ser muy útiles para tu aprendizaje. Otra cosa que puedes hacer es buscar una noticia que te interese, del tema que a ti te guste. Ve a cualquier periódico digital, encuentra la noticia que más te interese del tema que más te apasione y léela. De esta manera estamos recibiendo un input, una entrada de lengua muy positiva y muy beneficiosa, y es que vamos a descubrir palabras y frases en su contexto de uso. Y esto es buenísimo para aprender una lengua. El tercer paso es: suscríbete. Venga, que no cuesta nada. Ya seguimos con el vídeo. Y otra muy fácil en este estadio básico y más asequible es, bueno, pues lo que estás haciendo ahora mismo. Busca un vídeo de YouTube de una temática que te interese y en la lengua que estás aprendiendo. Mi propuesta es que no solo veas el vídeo, que está genial para recibir lengua, sino que también que generes un output, que generes una salida de lengua. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues en el vídeo que hayas encontrado que te guste o que no te guste, comenta algo, deja un comentario utilizando esa lengua. Puedes decir lo que te ha gustado, lo que no te ha gustado, puedes preguntar por algo que enseñan en ese vídeo y que te gusta. Aquí, libertad y sin fronteras. Eso sí, sin hate. ¿Dónde están los haters? Por favor. Ahora entramos en el estadio de esas tareas que necesitamos un poquito más de tiempo para llevarlas a cabo. Y una de ellas, y que a mí personalmente me gusta mucho y me ha servido mucho, es la de tener una libreta, una agenda donde anotes palabras y expresiones útiles. ¿Por qué? Porque además de registrarlas y tener ese registro de cosas que has aprendido, puedes practicarlas y buscarles un contexto de uso. Con lo cual, las posibilidades de aprenderte estas palabras y frases y usarlas son casi del 100%. Así que a buscar palabras y apuntarlas. Y otra dentro de este nivel intermedio, vamos a decir, es la de ver una película al mes en el idioma que estás aprendiendo. Puedes verla con subtítulos o sin subtítulos, eso ya depende de ti, de tu nivel y de lo que tú prefieras, pero al menos generar, como digo, ese input, esa llegada de lengua
lengua a nuestro cerebro para que empecemos a oír y también a trabajar la fonética de esa lengua. Y por último tenemos dos pasos que sí que requieren más tiempo y que también dependen mucho de la situación y del contexto en el que nos encontremos. La primera de ellas, y que yo te propongo encarecidamente, es que elijas un libro en esa lengua y lo leas. No hace falta que sea un libro enorme, no es necesario que sea tan grande. Si tienes un nivel básico, está genial que leas un libro infantil, no pasa nada, lo importante es que leas y que entiendas lo que lees. Si tienes un nivel, por supuesto, intermedio más alto, pues adelante con esos tochos y con esos libros grandes, aquí sin freno. Y por último, en este paso, que es quizá más complicado porque depende de la situación externa o de nuestro contexto, es la de viajar al país de origen de esta lengua o viajar a alguno de los países de origen de esta lengua. Y es que viajar nos ofrece la oportunidad de tanto generar output que nosotros practiquemos tanto en una tienda como en un comercio, en una librería, con gente que conocemos, en cualquier sitio. Así como también generamos muchísimo input, mucha entrada de lengua de las cosas que vimos por la calle, de periódicos, de televisión, en fin, de todo lo que nos rodea. Así que sería para mí la experiencia culmen y que sería perfecta para avanzar en ese proceso de aprender una nueva lengua. Pero que desde luego depende de muchos factores y que bueno, si puedes hacerlo genial y si no, pues no te preocupes porque siempre hay muchas formas de viajar de otra manera. Ahora sí, os traigo ese regalito del que os hablaba al principio y es que he preparado una plantilla, que es esta de aquí, donde he estructurado estos pasos que os he comentado en el vídeo. Además, con esta plantilla os propongo un reto para aprender esas lenguas que tenéis en mente y que queréis aprender este año sí o sí. Este reto es básicamente muy fácil y consiste en tareas semanales, mensuales y también anuales. Las tareas semanales son las tres primeras que hemos visto, es decir, hacer una playlist de Spotify, Apple Music, lo que tú utilices, añadiendo canciones semanalmente. También tenemos la tarea de leer una noticia que nosotros queramos en esa lengua y la tercera, ver un vídeo en YouTube y escribir un comentario en esa lengua. Como tareas mensuales, porque requieren más tiempo, os he planteado dos. La primera de ellas es tener una agenda, una libreta donde apuntemos expresiones, frases, palabras que nos resulten útiles o que nos gusten o que simplemente sean nuevas para nosotros. Y también está la segunda tarea, que es la de ver una película al mes con o sin subtítulos para mejorar nuestras habilidades en esta lengua meta. Por último, y como unas tareas y unos objetivos a largo plazo, tenemos otras dos. Y es este propósito de leerte al menos un libro al año en esa lengua y también la de viajar, si puedes, al país de origen de esta lengua. ¿Cómo accedes a esta plantilla? Simplemente tienes que clicar en este enlace de Discord, te lo dejo todo en la cajita de información y también en el comentario fijado, aceptar la invitación a mi servidor y una vez estés dentro tienes que irte a la parte de general, donde vas a encontrar varias cositas que comparto con vosotros de manera gratuita y todas ellas provienen de mis vídeos. Entre ellas vais a encontrar esta plantilla. Ya de ahí te lo descargas completamente gratuito. Y hablando de cosas gratuitas, algo que es también gratuito para ti es suscribirte, porque te he dado un montón de información de calidad, así que ¿qué menos? Suscríbete si te ha gustado, que se viene contenido genial. Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero de verdad que os haya gustado mucho. Si es así, te animo a dejarme un buen like para que yo sepa que te ha gustado. Y también te recuerdo que se vienen muchos vídeos de esta temática de lenguas y de aprender lenguas porque me los pedís muchísimo por mis redes sociales. Así que uno de mis próximos vídeos va a ser compartiendo materiales buenísimos para practicar en cualquier lengua y que no solo van a servir para estudiantes, sino también para profesores que necesiten material extra, más dinámico, interactivo para sus clases. Así que sin nada más que añadir, te dejo por aquí mi botón de suscribirte. Yo no quiero que te pierdas nada. Y si te ha gustado este vídeo, te dejo aquí otro porque sé que este te va a encantar. Así que ya sabes, suscríbete, vete luego a ver este vídeo y nos vemos muy prontito. Muchos besos. ¡Chao!